Esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado El Padre. El Padre. Ustedes ven una imagen allí. Busqué un papá para una niña y un papá para un niño, ¿sí? Para que cada uno pueda sentir de manera particular la paternidad del Señor, ¿sí? La paternidad. Quiero que vayamos a Juan capítulo 10, porque aquí, si bien está hablando del pastor, del buen pastor, también hay una parte que empieza a explicar acerca de la paternidad, y quiero que todos estemos muy atentos a lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Versículo 14 del capítulo 10, ahí estamos. Dice la palabra: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta mañana quiero compartir tres partes o tres segmentos con ustedes, iglesia, acerca de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para hablar de manera importante. La paternidad es un asunto muy desdibujado, demasiado desdibujado. Y quiero tocar de aquí, en esta primera parte, un primer punto que le he titulado El Padre me conoce, o sea que hay un conocimiento mutuo. Versículos 14 y 15, para que volvamos a mirar, dice, y conozco mis ovejas, después del punto y coma, ¿qué dice? Y conozco mis ovejas y las mías, ¿qué cosa? Me conoce. O sea que hay un conocimiento, ¿qué? La particularidad, la individualidad. Él conoce con detalle a cada una de sus ovejas. Él sabe quién es usted. El Padre sabe quién soy yo. Él lo conoce a usted. Él la conoce a usted. Él me conoce a mí. Amén. No somos uno más de un montón. Tiene la capacidad el Padre de conocerle a usted y de conocerme a mí. Pero es un conocimiento, ¿qué? Mutuo. O sea que, ¿qué? Si Él me conoce a mí, ¿qué Él está esperando de mí? Que yo lo conozca a Él. Él está esperando que yo me disponga para conocerlo a Él. Dice, yo estoy a la puerta ahí y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Yo entraré a Él, cenaré con Él y Él. O sea que hay un asunto de dos. Hay una relación aquí. Esa es la particularidad, la individualidad. Por eso Él es el buen pastor. Él no va a poner sobre ti una bendición que no se ajusta al propósito que te ha dado. Ni va a poner, dice la Escritura, ni va a poner algo que tú no puedas llevar. Y que juntamente con la prueba nos dará la salida. Porque conoce la particularidad. Él dice, yo sé que tú vas a aguantar con esto. Y eso va a hacer que tú brilles más. Pero si eso mismo lo pongo en ti, te voy a dañar. Por eso no tenemos a veces las mismas circunstancias. ¿Está conmigo? No pasa lo mismo. Porque somos particulares. Él se deja conocer. El Padre se da a conocer. ¿Mi celular? Y yo. Quitaste la prédica. ¿Cómo están? A veces pasan cosas técnicas que no sabemos. Esa es una carga que el Señor sabe que podemos sobrellevar. La tensión.
Hable con el que está a su lado, no me deje así. Yo soy un poco tímido. Esta mañana estoy tímido. ¿Qué podemos decir? Que Dios es bueno, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro pastor. Te amo, vida. Gracias, Pati. Esto se edita. Esto es lo bueno. Por eso no transmitimos en vivo. El Padre se deja conocer, ¿sí? Él está mostrando su rostro. Ahora la pregunta es, ¿a través de quién puedo yo conocer al Padre? Es a través de Cristo. Amén. Es a través de Cristo. Quiero que me conozcas. Es la voz del Señor. Quiero que me conozcas. Que sepas quién soy para ti. Él no quiere ser un conocido lejano. Para Él es importante la cercanía. El Señor no quiere ser un conocido lejano. Ah, sí. Como la gente que dice es que yo soy fan de... O la gente que coge su camiseta y se las tira así y dice, y es que yo y tal equipo. Y el equipo ni idea que el fulano existe. Y se dan puños y se dan botella y se dan pedradas y se tiran gas el uno con el otro. ¿Y los jugadores? ¿Cree que van a visitarlos a la clínica? No van a visitarlos a la clínica. El presidente del club dice, vamos a darle esto a los muchachos porque vienen siempre a animar. No lo hace. No lo hace. ¿No ha visto usted que en el semáforo cerca al estadio está siempre alguien vendiendo chicles para comprarse la boleta para entrar? Supuestamente. Eso es un conocido lejano. Y la gente se hace matar por quien no conoce. Por quien no le conoce. Se hacen matar. Y no estoy exagerando. Ahora el punto aquí es que el Padre está diciendo, quiero que me conozcas. Esa es la primera parte aquí. Que debe haber un asunto de relación. ¿Qué tanto conocemos al Padre? ¿Qué tanto sé de su voluntad? Porque tenemos aparentemente un Padre al que le pedimos cosas, el creador del universo. Pero esa cercanía no está. Número 2, dentro de esa primera parte, es un Padre adoptivo. Versículo 16, ¿qué dice? El versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No es una bendición exclusiva para los judíos. En ese momento, esa palabra era importante ser predicada. También tengo, dice, otras ovejas que no son de este redil. Y las necesito traer. Van a oír mi voz y van a llegar hasta aquí. La promesa es que serán traídas para oír su voz. Usted y yo no somos judíos. Por más kipá que nos pongamos, no somos judíos. Por más hierbas amargas que comamos, no somos judíos. Por más, ¿cómo se llama? El candelabro que tengamos allí, no somos judíos. Por más fiestas que guardemos, no somos judíos. Somos latinoamericanos, somos bien colombianos, bien chipchas. Sí. No vengamos a creernos doctrinas raras por allá, que venimos de la tribu de tal y de tal. Usted y yo somos colombianos porque el Señor se gozó en hacer y en construir otras naciones. Amén. Esa fue la voluntad de Dios, que sojuzgáramos la tierra. Pero aquí el Señor está aterrizando a los judíos y les está diciendo, hay otras ovejas que no son de aquí y que necesitan llegar aquí. Y eso somos usted y yo. Amén. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo podemos reunirnos esta mañana para celebrar a su nombre y escuchar su voz. Porque ahora sí dice, serán traídas para oír su voz. Y oirán mi voz. Y ahí la pregunta es, ¿qué tanto estoy escuchando yo la voz de Dios? ¿Qué tanto estoy escuchando yo la voz de mi Padre? Mi Padre. Mi Padre. Él es mi papá. ¿Yo estoy escuchando la voz de mi papá? ¿No le ha ocurrido cuando sus hijos estaban pequeños o están pequeños y usted en medio de una multitud hace un llamado? ¿Qué pasa con ese hijo o esa hija? Hubo algo que llamó la atención, ¿cierto? Hubo algo.
A veces los papás tenemos un cierto forma de llamar, chiflido, mueca, sonido, y los hijos hacen, mi papá me está llamando. ¿Qué tanto estamos escuchando la voz del Padre? Número 3, hay un Padre amoroso. Versículo 17 dice, por eso, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Su infinito amor está puesto para quienes le obedecen. El Padre no puede llevar a un hijo rebelde de su mano, porque si es hijo rebelde, ¿dónde va a estar? Lejos de su mano. El Señor lleva de su mano derecha a los hijos obedientes. Y tenemos allí la parábola del hijo pródigo. Uno se fue y el otro se quedó, pero los dos estaban siendo iguales, porque el que estaba en la casa tenía una distancia de su papá. Y podemos vivir en casa de papá y mamá, pero no tener comunión con ellos. Y eso fue lo que ocurrió con el que se quedó en casa. Así que con hijos lejanos no podemos tener comunión. Con hijos lejanos no podemos nosotros crear un vínculo y hablar de cosas profundas. El Señor quiere crear un vínculo con usted, mi hermano. El Señor quiere y necesita crear que usted y yo creemos un vínculo profundo con Él. Con el Padre. Su infinito amor está puesto para quienes le obedecen. El carácter de esta obediencia está expresado en el sacrificio de su Hijo. ¿Qué tanto estoy dispuesto como hijo a obedecer sin importar las consecuencias? Pero entendiendo que es la voluntad del Padre. La semana pasada estábamos hablando acerca de la mente de Cristo. Y hoy estamos hablando acerca de el Padre. De la necesidad que hay de restaurar y de buscar la restauración de esa relación perdida con el Padre. Somos una sociedad donde la orfandad está a merced. Está a pedir de boca la orfandad. Y sí, tenemos muchas clases de familias. Familias que tienen mucho dinero, otros más o menos y otros no tienen nada o tienen muy poco. Pero sin importar el estrato social, hay orfandad, así papá esté dentro de la casa. Lo que el Señor está diciendo aquí es que ese padre amoroso necesita llevar a su hijo de la mano en tanto que su hijo se disponga a ser llevado. Señor, por allá no voy. Hijo, ven conmigo. No, yo no voy por allá. Ven conmigo. Y luego dice el versículo 18 al final, dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 18. Eso también se puede editar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué cosa está recibiendo su corazón en estos días del Padre? Que hagas qué, que te muevas cómo, que dejes qué, que desistas de qué, que cortes con qué relación, que dejes de estar haciendo qué cosa, que dejes de estar pensando de qué manera, que dejes de estarte conectando con qué personas, con qué cosas. ¿Qué cosas estamos escuchando del Padre? El Hijo recibe del Padre el mandamiento. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y está hablando ¿quién allí? Cristo. ¿Cuál mandamiento? El del ser el buen pastor. El de dar su vida por las ovejas. El de ir al sacrificio como era necesario. Ahora, usted y yo como hijos, ¿qué instrucción estamos recibiendo de Dios? Si somos hijos, estamos escuchando la voz del Padre. Amén, ¿está conmigo? Usted y yo necesitamos entenderlo para poder crecer y para no dejarnos robar la identidad que tenemos como hijos, porque eso ocurre muy seguido. Muy seguido. Mire lo que dice Juan 14:21 en Nueva Versión Internacional. Dice, ¿quién es? Hay una pregunta ahí. ¿Quién es el que me ama? Si yo pregunto esta mañana, ¿cuántos aman al Señor? Todos podríamos decir amén, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿quién es el que me ama?
El que hace suyos, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Y los obedecer no es fácil. ¿O sí? No, no es fácil. No es fácil obedecer, créame que no es fácil. Usted lo sabe en su propia carnecita. No es fácil decir no a la carne. No es fácil negarnos a nuestras pasiones. No es fácil negarnos a nuestros impulsos. No, no es fácil. No es fácil, pero necesitamos todos los días estar de la mano de Dios para decir, ok, Señor, ok. Siento que todo quiere saltar dentro de mí, pero ayúdame porque quiero obedecerte. Ahí está la pregunta. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El que me ama, mi Padre lo amará. O sea que ahí hay una promesa. Si tú me amas, si tú decides dar todo por mí, mi Padre va a traer también todo por ti. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Pero hay un precio. Hay un precio. Esto es tierno, la imagen que veíamos al principio. Préstame la imagen, por favor. Es una imagen muy tierna. Es una imagen muy linda. Como en acuarela, no sé cómo se llamará eso. Pero es muy bonita. Recuerdo cuando mis hijas estaban muy pequeñitas, estaban aprendiendo seguramente a caminar con su pañalito ahí, parecían con cola de pato. Y caminaban meseándose de un lado para el otro. Y uno va llevándolos de la mano. Pero ya van creciendo. Y van creando, ¿qué cosa? Autonomía. Van creando independencia. Y entonces ya no solo los llevo de la mano, ya les estoy enseñando a usar algo para que se aleje. Le estoy dando herramientas que él puede utilizar para alejarse. Le estoy dando bendición que puede causarle una lejanía de mí si no la utiliza bien. ¿Qué cosa hay en nuestra vida que Dios ha puesto y que seguramente eso nos podría o pudiera mejor estar alejando del Señor? Fíjese que el del papá de este lado le está enseñando a qué. A montar o manejar una bicicleta. Un instrumento que lo va a alejar. Y el niño va a salir feliz. Pero el papá va a querer que ¿qué? Que su hijo dé la vuelta ya. Antes de perderlo de vista. ¿Cierto? Y el papá aquí. Regrese, de la vuelta. Viene algo allá, frene, acuérdese que el freno está arriba, acuérdese, frene. Eso, bien, frenó. Y se devolvió. ¿Y el padre qué hace? Porque el hijo se está regresando a él. Yo quiero invitarle que podamos nosotros comprender y meternos en esto. ¿Sabe? Es difícil. ¿Y sabe por qué? Porque todos los que estamos en este auditorio esta mañana tuvimos una paternidad quebrantada. Por eso es difícil entenderlo. Por eso es difícil recibirlo y por eso es difícil a veces conectarnos con esa palabra. El Padre. El Padre. Y viene la segunda parte. Y en la segunda parte déjeme hablarle acerca de la impartición de nuestros padres. Nuestros padres terrenales desdibujaron la imagen del Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque el Padre terrenal nos mostró distanciamiento. Vaya. Lejanía. Quítese de aquí. Ya vengo. Yo voy contigo, papá. No, quédese. Y creemos que tal vez es una bobada. Imposición. Déjame la imagen, por favor. Violencia. Ira. Un tono recio. Oiga, ¿qué hace? Bobo. Inútil. Bueno, para nada. ¿Usted qué es lo que quiere? O tal vez, con mucho dolor, tener que reconocer que nunca escuchamos la voz de nuestro papá, porque lo perdimos muy joven. O porque el Señor se lo llevó
a su presencia o porque decidió poner kilómetros de distancia y jamás nunca volvimos a ver a papá. Falta de comprensión. Cuando estábamos tal vez tirados en el piso llorando porque nos golpeamos, ¿y qué nos decía papá? ¿Sí ve? Le dije. Y se quitaba la correa y le voy a dar encima. Una sensación de pérdida constante. El niño está siendo pateado en su corazón. El niño o la niña está siendo maltratado por un papá terrenal y eso desdibuja la imagen de nuestro Padre Celestial y por eso es difícil conectarnos. Cuando oramos, ¿en quién pensamos? ¿En papá? ¿O en el Dios Todopoderoso que está sentado en un trono con una barba así larga, blanca y con un palo en la mano y cuando abre su boca sale un rayo? Y decimos, ¡ay! ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo es la imagen de papá, de nuestro Padre Celestial aquí adentro en el corazón? ¿Cómo nos conectamos o no nos conectamos? Porque sobre eso es que el Señor está hablando esta mañana. Una sensación de pérdida constante. No tengo a papá. ¿Papá para qué? Me quiero ir. ¿Para qué estar en la casa? ¿Para escuchar los gritos de mi papá? Repetición de los mismos pecados. Mi papá fue bebedor, yo soy bebedor. Mi papá fue mujeriego, yo soy mujeriego. Mi papá mintió, yo miento. Mi papá robó, yo robo. Mi papá fue maltratador, yo maltrato. Por eso hay tanta lidia en acercarnos al Padre. Vemos al Creador, al Salvador, al Dueño del universo, pero nos es difícil ver al Padre cercano, al Padre amoroso, al Padre tierno. ¿Y sabe qué es? Que hay una generación de hijos sin bendición, porque los padres no transfirieron la bendición. Por eso proyectamos en Dios los atributos de nuestro Padre terrenal. Y no podemos conectarnos. Yo no sé a qué le esté sabiendo esta mañana esta palabra a usted. Pero desde que el Señor comenzó a ministrar esto a mi corazón, yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer para enseñar esto? ¿Cómo voy a hacer para enseñarlo? En mi adolescencia tuve mi distanciamiento de mi papá terrenal. Distanciamiento, y vivíamos en la misma casa. Distanciamiento. No quería a mi papá para nada. Me fui a prestar servicio militar y llegaban las cartas y dentro del paquete donde estaban todas las cartas de los amigos y de la familia, ahí, ¿usted qué cree que yo esperaba encontrar primero? Entre todo eso, la carta que yo esperaba que llegara allí era la carta de mi papá. Y a veces la encontraba. Y eso me hacía sentir como con rabia, pero al mismo tiempo como que, bueno, aquí sigues, aquí estás. Y lo que más extrañé en la distancia, prestando servicio militar, fue a mi papá. Fue hasta los casi 20 y tantos años que pude tener ese momento de restaurar mi relación con mi papá. Puedo decir en este momento que tengo una muy buena relación con mi papá. Aun cuando estamos a la distancia de kilómetros, pero tenemos buena relación. Y puedo decirle, te amo, te mando un beso, con tranquilidad, pero pregúnteme si podía decir eso en ese momento. No lo podía decir. Y eso lo que hizo fue, en ese momento, fue distanciarme. Distanciarme, correr, querer huir. Y difícil nuevamente acercarme al Padre terrenal. Perdón, al Padre celestial. Al Padre eterno. Poder entenderlo no era sencillo. No era sencillo. Y aquí viene la tercera parte. ¿Qué me ha dado el Padre? O sea, ¿qué tengo yo? ¿Qué razones tengo yo para decir que tengo un Padre celestial y que vale la pena restaurar mi relación con ese Padre celestial?
La respuesta a esa pregunta está ahí en Efesios, que me enseña que a través de Jesús restaura esa imagen equivocada. Y quiero que venga conmigo a Efesios capítulo 1, y desde el versículo 3, dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, ¿en dónde? Celestiales. ¿Sabe qué? Bendito el que nos bendijo. ¿Sí vio la canción que cantamos hoy? Una de las canciones que hicimos en nuestro tiempo de adoración. Mi Padre me ama tanto que... Seguramente usted ya la había escuchado. Pero es importante. Dice: bendito el que nos bendijo, amorosamente alabado. Cuando decimos bendito, cercanía, reconocimiento. Mi papá es el mejor. Como un niño que presume de su papá. Igual. Usted va a un preescolar, a los primeros grupos de primaria, y usted pregunta: ¿quién es su papá? Y los niños dicen, sin importar estratos sociales, sin importar rangos, los niños se sienten dichosos, se sienten orgullosos de decir: mi papá es esto, o mi papá es aquello, o mi papá hace lo otro, y yo quiero ser como mi papá. Aquí, cuando está diciendo la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Sabe? Bendito, usted no puede bendecir hasta que usted no se conecte desde su corazón con el Padre. La bendición es demasiado importante, mis hermanos. Mirar a nuestros hijos a los ojos y bendecirlos es demasiado importante. Tal vez para el hijo no lo entienda en ese momento. Ay, papá. Ya mi hija menor, en estos días que la llevé hasta el bloque de primaria, le fui a dar un beso y me dice: papi, sin beso. Y yo, y la cogí, la agarré así, le dije: pues le voy a dar muchos besos aquí. Y la hice reír. Pero me dijo: sin beso, es que ahí están mis amigos. Y eso es entendible. Sin embargo, el trabajo nuestro como padres es que eso, en primer lugar, no nos afecte. Y en segundo lugar, poder seguir haciendo y poder seguir impartiendo paternidad sobre nuestros hijos. Bendito el que nos bendijo. ¿Cómo podemos acercarnos al Padre? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos venir delante del Señor? Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué cosa? O sea que entender la paternidad, mis hermanos, hace que estas cosas que están en Efesios capítulo 1 sean vida en nuestra vida. Amén. Si no hay paternidad, si yo no entiendo paternidad, no voy a poder experimentar esto. Porque fue el Padre el que me bendijo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Amén. Y eso es lo que ocurre en la sociedad. La sociedad quiere agregarle a Cristo más cosas. Es Cristo más virgen, es Cristo más velas, es Cristo más feng shui, es Cristo más el Ramayán, es Cristo. No, es Cristo solo. Porque el Señor no va a compartir su gloria con nadie. Con nadie. Y el Señor está diciendo que Él nos escogió con una razón, con un propósito. Que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha. O sea, apártate. No quiero que te ensucies con ese estilo de vida. Apártate. ¿Qué le dice usted a su hijo cuando le ha puesto una camisa nueva, una camisa bonita, y usted le da huevo en el desayuno o un chocolate bien batido? ¿Usted qué le dice? Cuidado, se ensucia. ¿Cierto? Y seguramente las mamás ya están pensando aquí sin decir nada: ¿y si se ensucia? Me toca plancharle otra camisa. ¿Cierto? Las mamás siempre van más para allá. El papá dice: límpiese, límpiese. El propósito de haber sido escogidos es que seamos santos y sin mancha. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para hacer, ¿qué cosa?
adoptados. O sea que la orfandad sí estaba en nosotros. Y necesitamos, mis hermanos, necesitamos entender que sí hay un papá que está dispuesto a adoptarnos. Tengo una compañera de trabajo y ella tiene 1, 2, 3, creo que son 3 hijos adoptados. Nunca decidieron tener, con su esposo decidieron no tener hijos, pero adoptaron 3 hijos. Recién llegué al colegio, conocí al mayor que estaba por graduarse ese año y luego conocí y le dicté clase a su hija, que su hija ya se está graduando de arquitectura. Y ama a sus hijos. Y sus hijos los aman a ellos. ¡Qué bien la adopción! ¡Qué bonita la adopción! ¡Qué hermoso! Pero sobre todo, no nos alcanzamos a imaginar lo trascendental que es para un niño de estos ser adoptado. Y usted y yo, estando huérfanos, fuimos adoptados como hijos de Dios. Pero vuelvo al punto, si yo no entiendo que he sido adoptado, paso como si nada, como el niño rebelde. Mamá, recógeme, pásame, eso tan feo, no quiero eso. Mamá, deje de molestar, tan fastidiosa usted, qué papá tan cansón. Tenemos hijos que le presentan decisiones tomadas a sus papás. Vea papá, tomé esta decisión. ¿Sí? Esas decisiones las tomas cuando te vayas de la casa. Cuando pagues tu agua, tu arriendo, tu comida, laves tu ropa. Pero mientras tú vivas en este techo, tú no me presentas a mí decisiones. Tú me hablas porque tú tienes un papá. Y analizamos la situación. Yo no voy a analizar nada con usted, oigan pues. ¿Cierto? Dicen ustedes los antioqueños muy bonito. Oigan a este. Tan tierna esa frase, tan del corazón. Pero la palabra del Señor dice que somos adoptados hijos suyos. Y cuando usted y yo hemos hecho un buen trabajo con la esposa, con el esposo, nuestros hijos no nos van a presentar decisiones tomadas. Nuestros hijos nos dicen que están pensando en algo y nosotros decimos, ok, vamos a revisar cómo se echa adelante a andar ese proyecto o no. Pero es que yo quiero hacerlo, pero no. Pero es que no. Pero es que los otros lo hacen. Sí, esos son los otros. Y esta es la paternidad. Porque resulta que hoy tenemos hijos que viven en la casa de sus padres, reciben la comida de sus papás, el agua y la luz que sus papás pagan, los beneficios de estar en la casa, pero no quieren ser hijos. Se sienten iguales o mejores que sus papás. Cuidado, cuidado. 1, con estarnos comportando de esa manera. Y 2, como papás, de estar permitiendo ese tipo de cosas. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí está la respuesta a esto que estamos hablando. Dios no nos creó para nosotros tomar nuestras propias decisiones, punto. Señor, quiero informarte que, y quiero que me firmes acá, pruébame esto. Voy a pactar para que tú me firmes acá y me digas que sí me vas a respaldar. Y el Señor dice, a veces ni dice. A veces ni responde. Me dice, ¿sabe qué? Ni te voy a hablar. Aterrice, y cuando aterrice hablamos. ¿Para qué fuimos creados nosotros, iglesia? ¿Para qué fuimos adoptados hijos de Dios? ¿Para qué cosa? Para alabar a Dios. Para darle gloria a Dios. Para darle gracias a Dios. Esa es la manera. Esa es la manera, que lo que usted y yo hacemos, lo hacemos para que Él reciba la gloria y para que Él reciba la alabanza y para que Él sea honrado en todas las cosas y pueda decir, esta es mi hija. Esta es mi hija que me causa complacencia. Yo me complazco contigo, hija. Porque te pudiste haber torcido, pero esperaste. Pudiste haber hecho aquella cosa, pero te quedaste tranquila. Y entonces usted está diciendo, bueno, y si ya la embarré y si ya me torcí. Ahí está el papá que dice, aquí estoy esperando que llegues. ¿El papá fue a buscar al hijo?
El hijo entendió que había un papá y regresó a él. Regresó a él. ¿Sí? Regresó al Padre. Regresó. Y ahí es donde usted y yo tenemos que entenderlo. Y es que necesitamos regresar a Él. En quien tenemos, verso 7, redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el diablo dice, ya de eso jamás. A ver, te voy a decir una cosa. ¿Quieres un consejo? Te dice Satanás. ¿Quieres un consejo? Te voy a dar un consejo gratis. No te va a perdonar. Eso no te lo va a perdonar el Señor. ¿Y qué pasa? Que las personas están viviendo en condenación. Lejos del Padre perdonador. Están viviendo en condenación. Y Satanás atacado de la risa. Sacando provecho. Pero si ya lo hiciste, lo volviste a hacer y tienes ganas de hacerlo. ¿Sí o no? A ver, aquí entre nos tienes ganas de hacerlo otra vez, ¿verdad? Hágale, disfrute. ¿Qué más podemos hacer? Échale. Y desdibuja la figura del Padre. Algunas feministas podrían decir, ay, ¿por qué no hablan de la madre? Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué nos da el Padre? Dos cosas, sabiduría e inteligencia. El papá pone sobre su hijo capacidades, sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Eso es lo que está haciendo el Señor sobre nosotros. Ahora, usted podrá decir, yo no tengo sabiduría. Y dice Santiago, el que no tenga, pídala. ¿A quién? Que Él la da abundantemente y sin reproche. Es que yo no soy sabio, podría decir alguien. Es que yo no soy inteligente. Ok, ¿dónde está la fuente? Ve a tu papá. Tu papá te va a dar lo que necesitas. Nadie más. El papá es el único que va a proveer sobre usted y sobre mí eso que necesitamos. Sabiduría e inteligencia. Versículo 9. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y cuando está hablando allí de eso, está hablando de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos... ¿Va a heredar un bastardo? ¿Sí? ¿Sí o no? Yo le voy a decir una cosa. Hay mamás que saben que sus esposos tuvieron por ahí alguna vez algún desliz, dice la canción. Alguna vez algún desliz. Y hay alguien por ahí. Y la mamá, que quiere que eso sea solamente para sus hijos, va a decir, a ver, usted me va a hacer el favor, señor, y me va a firmar esos papeles con sus hijos. Y vámonos para la notaría. Porque ¿quién va a heredar? ¿El hijo o el bastardo? El hijo. El que es hijo hereda. ¿Y cómo hacemos para certificar que somos hijos? Porque tenemos la sangre de Cristo. Amén. Y porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Eso es lo que ocurre. En la notaría, el notario no lo... Usted como que sí se parece. Usted tiene... No, él no va a ver eso. Él no va a ver eso. Va a haber unos documentos firmados, unos registros civiles, unos documentos que dicen que usted sí es hijo o que usted sí es hija de ese papá. Por lo tanto, esta herencia es suya. Pero hay una herencia que no hemos recibido. ¿Sabe por qué? Volvemos al punto inicial. Porque no tenemos relación con el Padre. Si usted y yo no tenemos relación con el Padre, no vamos a recibir esa herencia, mis hermanos. Y está ahí para nosotros, pero hay un asunto legal. Y ese asunto legal es la sangre de Cristo. Pero más allá de eso también es la relación personal. Relación personal. Es increíble, parece de novela, pero sí, hay hijos que se distancian y nunca recibieron lo que sus papás dejaron porque nunca se acercaron. Y todo eso se echó a perder.
Porque la herencia decía, el testamento decía que solamente a esta persona se le debía dar esos bienes. Y esos bienes nunca los reclamaron porque el hijo estaba distante. Mis hermanos, tenemos una herencia en Cristo. Versículo 12, a fin de que seamos, vuelve y dice aquí, Efesios, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Necesitamos un papá. Necesitamos un papá, iglesia. Necesitamos acercarnos al Padre Celestial. ¿Cuántas veces hemos visto que papás actúan porque sus papás lo hicieron? Y esos papás actuaron porque sus papás hicieron. Y así nos vamos en una línea generacional bastante larga, pero bastante larga. De papás que hicieron lo que sus papás hicieron. Y que como consecuencia de eso tenemos generaciones sin bendición. Y una generación sin bendición es una generación en riesgo de perderse. Usted y yo somos una generación que necesita exponer su corazón a Dios. Que necesitamos venir y decir, Señor, yo necesito tu bendición. Mi esposa hace unas semanas atrás estaba predicando sobre lo que pasó con Jacob. Jacob se había robado la bendición de su padre. No era la que le correspondía, ¿recuerda? Pero ¿qué pasó cuando pasados los años él iba a encontrarse con su hermano y tuvo miedo? Dice que se paró, hizo grupos allí con toda la gente que llevaba, pero Jacob se apartó. Y dice que luego luchó y le dijo, no te voy a soltar hasta que ¿qué? Hasta que me bendigas. ¿Sabe lo importante? Jacob entendió lo importante que era la bendición de papá. Y ahí cambió la vida de Jacob. Y como seña quedó su cadera desencajada. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan cada paso? Dios me bendijo. Dios me bendijo. Dios me bendijo. ¿Ve? ¿Y usted por qué? Estoy feliz. ¿Y usted está feliz? ¿Por qué está feliz? Porque Dios me bendijo. Mire, Dios me bendijo. Dios me bendijo. Dios me bendijo. ¿Será que se le iba a olvidar a Jacob alguna vez eso? No. Dame la bendición, dame tu bendición. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Esa intensidad debe haber en usted y en mí. Debe estar en usted y en mí. Ese fervor por nuestra relación con papá. Para volvernos a tomar de su mano y poder decir, Señor, en muchas ocasiones concluimos, esa persona no ha crecido, esa persona no ha avanzado porque no tiene una relación con Dios. ¿Sabe? A este lugar llegan personas, otras, las que no vinieron hoy. Llegan personas que están pendiendo de un hilo de su relación con Dios. Nadie lo sabe, nadie lo ve, solo uno lo ve, que es el Padre. Y está diciendo, si tú entendieras el mensaje que te estoy dando hoy, si tú lo entendieras, no estarías más pendiendo de un hilo. Porque si ese hilo se revienta, sé a dónde vas a caer. No porque yo quiero, sino porque tú lo has decidido. Y te amo. Es que el amor del Padre está ahí, para usted y para mí. Pero el orgullo y la dureza en el corazón hace que digamos, no quiero eso, no voy más a eso. ¿Usted sabe qué ocurrió con Eleazar? Perdón, ¿qué ocurrió con Aarón cuando dejó el sacerdocio? Aarón dejó de servir y murió. Escúcheme esto, por favor. Moisés dejó de servir al Señor y murió. Pero ¿sabe algo que nos hemos equivocado? Que hemos reemplazado nuestra relación con Dios por el servicio a Dios. Y ahí hay un error. Profundamente error. Y si nos quitan este púlpito, si nos quitan este micrófono, ¿qué vamos a hacer?
¿Nos perdemos en el mundo? ¿Para dónde vamos a correr? ¿A dónde vamos a ir? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Iglesia, necesitamos volver a los brazos de papá. Necesitamos volver a los brazos amorosos de papá. Iba saliendo el viernes a recoger a mi esposa y escucho yo a mitad de pasillo la voz de mi hija mayor y la puerta estaba cerrada. ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Papi! Y salió rápido y abrió la puerta y yo ya iba subiendo. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Una lagartija en mi habitación. Y yo, Isabela, voy por tu mamá. No te vayas, sácala por favor, sácala de ahí. Y yo, una lagartija como así. Yo dije, eso es tan sencillo, y por dentro, porque son de esas blancas, como que se le ve todo el sistema sanguíneo, toda la irrigación sanguínea ahí. Y yo, bueno, vamos, tengo que demostrar hombría aquí. Vea, revolqué esa cama, volteé ese colchón. Suegra, no le va a decir nada. Nunca salió la lagartija. Pero ella estaba esperando que su papá le diera una respuesta. Gritó y yo escuché la voz de mi hija. ¿Sabe cuando usted grita, el Padre escucha su voz? Y el Padre se mueve porque el Señor dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas, cuanto más nuestro Padre Celestial. Amén. Yo tengo un papá que va a hacerlo todo por mí. Y tengo un papá que está dispuesto a decir, vea, si de este valle de huesos secos tengo que levantarte, te levanto. Porque no hay nada imposible para mí. Amén. Si de aquí te tengo que levantar, te levanto de aquí. Pero solamente quiero que confíes y que te acerques a mí y que me des lo que yo te estoy pidiendo. ¿Qué cosa es? Tu corazón. Relación, iglesia, relación, comunión. No podemos estar pendiendo de un hilo porque predico, porque canto, porque sirvo en la puerta, porque vengo el domingo a la iglesia. Por favor, ¿cuántas personas se echaron para atrás en pandemia? Se acabó el templo, se acabó el culto, se acabó la alabanza, se acabó el abrazo, ya no hubo nada. Y ¿qué era lo que sostenía a esa persona? El servicio, el contacto, ir a ese lugar. Pero ese lugar se cesó casi que por un año. Y eso revolcó la vida de muchas personas. Muchas personas. Mis amados hermanos, hay un papá que está esperando por nosotros. Y quiero que volvamos a Juan 14, 21, es el que sigue allí. ¿Quién es el que me ama? Subráyelo allí en su teléfono, en su Biblia, póngalo de estado, haga algo con eso. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Señor, yo sé en mi corazón que eso no va. Tú estás diciendo que no, eso no, es un mandamiento tuyo. Y yo, Señor, te pido en el nombre de Jesús, ayúdame a obedecerte. Al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Y Juan 14, 9, la parte C, dice, el que me ha visto a mí. Porque le estaban diciendo, muéstranos al Padre, porque venía el Señor en todos estos capítulos de Juan hablando acerca del Padre, el Padre, el Padre. Bueno, ya deja tanta padrería, muéstranos al Padre. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Iglesia, necesitamos acercarnos a papá. Necesitamos acercarnos a Él. No nos creamos tan valientes. No somos tan valientes. Dios no nos creó con esa valentía. Eso es un supuesto falso. Eso es un supuesto falso, por favor. No nos creamos con esa valentía de que somos capaces de vivir sin papá. No podemos. El Señor no nos diseñó para vivir sin papá.
No, el Señor nos diseñó para vivir anclados a la paternidad celestial. Y en tanto que sea posible y el Señor nos ayude a restaurar nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Y si somos papás, a ejercer una paternidad en nuestra casa. Nuestros hijos nos necesitan, lo necesitan fuertemente. En estos días, creo que fue Walter, tú montaste una foto de una casa. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Era la casa de tus papás, de tus abuelos, de los abuelos, remontando. Y sin ser mi casa, eso me llevó, viendo la antigüedad de la foto, eso me llevó a mí a recordar. Y en estos días conversando con mi esposa, ella decía, yo hubiera querido tener a mis abuelos paternos. No los conocí. Conocí a mis dos abuelas, no porque hayan sido malas, no. Pero yo quería conocer a mis abuelos paternos. Mis abuelos paternos. Porque uno de ellos, mi abuelo paterno, murió en la iglesia. Él experimentó la violencia cuando entró el evangelio a Colombia. Yo soy en ese sentido tercera generación y mis hijas ya son cuarta generación de creyentes, de cristianos. Y yo digo, cómo hubiera sido interesante sentarme a hablar con el abuelo, a escucharlo. Bueno, pero tengo un papá y me siento a conversar en ocasiones con él cuando puedo hacerlo. Y mis hijas se sientan a conversar conmigo y me piden que cuente la historia todas las noches de un libro que compramos que se llama Yo Soy. Y me dicen, ¿nos vas a contar la historia? Y yo, vamos a contar la historia, puedo estar cansado. Y un día estábamos tan cansados los cuatro que quedó el libro tirado y los cuatro, vamos a dormirnos. Pero hay una necesidad de papá, mis hermanos. Por más de que sus hijos estén grandotes, hay una necesidad de papá. Ahí está. No deje de insistir. No deje de insistir. Así como el Padre no deja de insistir sobre usted y sobre mí, de que volvamos a esa relación personal con Él. Amén. Señor, queremos bendecir tu nombre esta mañana. A veces es complejo. Es complejo, Señor, porque lo que recibimos fue todo lo contrario. Por error, por ignorancia, porque no había una conexión correcta contigo. Por eso nuestros padres se equivocaron con nosotros. Pero Señor, tomamos la decisión esta mañana de perdonarlos. Tomamos esta mañana la decisión de perdonarte, porque te inculpamos de que papá se fuera de casa y nunca volviera. Y tal vez pensamos, mejor que se fuera porque veía cómo maltrataba a mi mamá. Mejor que se fue. Pero Señor, tu palabra dice que debemos honrar a nuestros padres, tanto a papá como a mamá. E independientemente como ellos hayan sido, Señor, esta mañana decidimos perdonarles y amarlos y honrarlos. Aun si ya murieron, Señor, desde nuestro corazón decidimos soltar y ver con amor y con ternura que el solo hecho de habernos engendrado es digno de ser honrado, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos sido padres y nos hemos equivocado como papás. Hemos sido padres, Señor, Dios mío, y cometimos muchas burradas. Te rogamos que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a restituir y a remendar el corazón de nuestros hijos, ese corazón que descuidamos, ese corazón, Señor Dios mío, que vimos a la distancia. Por favor. Y tal vez recibimos hoy lo que sembramos en ellos. Enséñanos a amarlos y a orar por ellos. Enséñanos, por favor, a entender que si bien ellos son responsables de sus decisiones, hay mucho de nosotros, hay mucha impartición nuestra, Señor.
Por favor, en el nombre de Jesús, esta mañana oramos y te rogamos que nos permita ser una generación que bendiga a nuestros hijos. Una generación, Señor Dios mío, que ame a nuestros hijos. Una generación, Señor Dios Todopoderoso, que vea a nuestros hijos como esa generación que se extiende, Señor. Por eso es tan importante bendecir la vida de nuestros hijos, de verlos, de amarlos, de mirarlos a los ojos, de bendecirlos, de exhortarlos como es necesario, de advertirles, de pararnos firmes, porque ellos son hijos, nosotros somos los padres. Perdónanos todas las veces que hemos permitido que nuestros hijos se pongan sobre nosotros y por falta de corrección lo siguen haciendo. Y ayúdanos a retomar nuestra labor como padres, por favor. Y hoy, Señor, te pedimos, por favor, ayúdanos a restaurar nuestra relación contigo. Aceptamos que tú eres nuestro Padre, que tú eres bondadoso, que nos adoptaste estando huérfanos, que nos salvaste, que nos perdonaste, que nos santificaste, Señor, que quieres que estemos santos y sin arrugas, sin manchas. Señor, por favor, ayúdanos a entender que tú estás esperando que nos acerquemos al Padre, al que nos pone ropa y quita esos harapos feos, al que anhela nuestro corazón, al que anhela nuestra alma, al que dio su vida por nosotros, a nuestro Padre fiel. Tú eres mi Padre fiel. Tú eres mi Padre fiel. Señor, por favor. Tu palabra dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y no nos vamos a anclar al pasado, a lo que nuestros padres nos dijeron, nos gritaron o no nos aprobaron. Nos vamos a extender a lo que está delante. Y tú estás delante de nosotros. Nos extendemos a ti, oh Dios. Nos extendemos para ser una generación diferente. Nos extendemos a ti, Señor Dios mío, para ser padres diferentes, para ser hijos diferentes en el nombre de Jesús. Hijas diferentes, Señor, que tienen el sello del Espíritu Santo, que tienen el sello de Cristo Jesús, que tienen el sello del Padre eterno. Somos tus hijos, somos tuyos. Ayúdanos a desarrollar esta relación personal contigo, por favor. Por favor, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Yo bendigo la vida de mis hermanos y te ruego que esta sea una semana de paz, que esta sea una semana de reflexión acerca de esta palabra que nos has dado. Que esta sea una semana, Señor Dios mío, donde podamos experimentar ese cuidado y cada vez más agudicemos nuestro sentido en entender que tú eres nuestro Padre Celestial. Toda provisión, toda salud en el cuerpo, en el alma, toda paz que sea necesaria, Señor, en el nombre de Jesús te ruego, ministra a la vida de la iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos, el Señor les bendiga.